Estimados alumnos, estimadas alumnas, soy el doctor Carlos Báez Montes. Hoy vamos a desahogar la unidad número 8 del Derecho Civil 2, materia que estamos impartiendo en este curso. Les doy un saludo a todas las universidades que nos sintonizan, a todo el público que nos sigue, pero particularmente a nuestra propia universidad, la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, a la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública. Hoy vamos a hablar de el contrato civil o los contratos civiles. Vamos a conocer de qué se trata, para qué es útil, para qué sirve. La unidad anterior hablamos de un tema muy amplio, que espero ya hayan hecho el resumen sobre las conclusiones. Hoy les voy a pedir que de esta unidad hagan lo mismo. Una cuartilla de las conclusiones. Después de revisar al pie de la letra todo este video y el compendio que les estoy anexando, van a hacer una conclusión de una cuartilla. Es decir, en una hoja me van a poner a mano, con letra molde y letra clara, cuáles son las conclusiones que aborden todos los temas y subtemas que hablamos aquí en este espacio de la unidad número 8, el contrato civil. Empezamos. ¿Qué es un contrato civil? ¿Lo sabes? A ver, ponme en algún comentario si lo tienes o si lo sabes, aquí mismo en el video. Y si no, pues me haces la conclusión que ya te pedí. El contrato civil es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, igual que el contrato mercantil, pero el contrato civil, el objetivo es generar una relación o compromisos o acuerdos entre las personas civiles, es decir, los actos que realizan las personas. Es decir, un pacto de derechos y obligaciones que surgen entre individuos como tú o como yo para satisfacer necesidades personales, familiares o sociales. ¿Recuerdas que en el contrato mercantil vimos cuáles son sus características? Bueno, hoy en el contrato civil te voy a decir cuáles son las características y son muy similares. Como lo dije al principio, los contratos mercantiles y los contratos civiles los unen, los separa más bien una muy delgada capa, como de cebolla de cuenta, delgadita, para determinar los dos tipos de contrato. Pero tienen características muy comunes. Por ejemplo, tiene autonomía de voluntad. ¿A qué se refiere? Lo repito porque es en el otro contrato también era con autonomía de voluntad, donde los que intervienen tienen la libertad autónoma de acordar o pactar los acuerdos de voluntades que ambos tengan, y cada parte es autónoma, libre, voluntaria, sin presión, sin coacción, sin dolo, sin mala fe. Hay un acuerdo de voluntades recíproca, este de atender un tema de carácter civil, este de participar, y le voy a decir ahorita qué tipo de contratos en materia civil son los que se pueden atender, pero es con autonomía de voluntad. Aquí quiero que en la conclusión me digan a qué me refiero. Pero también tiene otra característica, que es consensualismo, que existe un consentimiento entre las partes. Yo pretendo realizar un contrato civil donde se involucran individuos, personas, pues entonces la otra parte está de acuerdo en participar, luego les digo en cuál, porque también tiene otra característica parecida a la anterior, que es patrimonialidad. Aunque puede tener una dimensión personal, a diferencia del mercantil, suele tener contenido patrimonial. Es decir, afecta los intereses patrimoniales. ¿Cuáles? Las herencias, las sucesiones, las donaciones, cosas que se hacen con un acuerdo unilateral de voluntad o bilateral cuando intervienen otras.
¿Cuáles son las diferencias de los contratos civiles y mercantiles? Voy a ponerlo aquí por si quieren tomar copia pantalla. A lo mejor sale al revés. Pero yo se los voy a leer aquí. Las diferencias entre los contratos civiles y mercantiles en el objeto, por ejemplo, el contrato civil, ¿qué objeto tiene? Tiene el objeto de compraventa de un inmueble para vivienda, arrendamiento de una casa, por ejemplo. Y el acto de comercio, ¿cuál es el objeto del acto de comercio? Pues comprar mercancías o contratos terrestres, ¿verdad? Entonces ya vemos que hay movilidad en la mercancía comercial, y en los contratos civiles son actos de las personas que realizan un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, que lo podemos convertir en mercantil o civil, pero hay que decir, este es un acto de voluntad meramente civil, donde yo le estoy proporcionando estos bienes para que los habite durante un tiempo determinado. ¿Cuál es la ley aplicable? En el caso del Código Civil, la ley aplicable es el Código Civil, las leyes civiles locales y las leyes civiles especiales. En el caso del contrato mercantil, ¿cuál es la ley aplicable? El Código de Comercio, que fue lo que les dije, el libro, que es el Código de Comercio y leyes aplicables. ¿Cuál es el ámbito especial de aplicación? En el caso del contrato civil, el ámbito de aplicación es generalmente para buscar entre particulares sin lucro. Es decir, lo que vamos a hacer, te voy a donar, te voy a ceder, te voy a entregar, cuando hay un interés sin lucro preponderantemente. Cuando hay lucro, pudiera entenderse que se trata de un acto meramente mercantil. En el caso de los contratos mercantiles, la relación entre los comerciantes, el ejercicio de una actividad empresarial, se regula a través de un contrato comercial. ¿Cuáles son las formalidades del contrato civil? Pues son menos formales, porque es un acto entre particulares, pero cuando son actos mercantiles donde hay específicamente dinero, bienes, recursos, valores, pues obviamente tiene que haber un registro público, tiene que haber una escritura pública que realizar. Voy a darte unos ejemplos de los contratos mercantiles. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble para adquirir una vivienda. Perdón, dije ejemplo de contratos civiles, no, me regreso. Ejemplo de contratos civiles. La compraventa de un bien inmueble, es decir, la adquisición de una vivienda para uso personal. El arrendamiento de una vivienda, alquilar a una cosa, o un piso, una casa, una vivienda. El préstamo es un contrato de entrega de una suma de dinero a cambio de una devolución de una cantidad. La donación se transmite gratuitamente a través de las personas. La herencia pudiera ser un acto meramente civil, un contrato civil, donde yo voy y digo, yo entrego esto bien en donación a fulano de tal, como un acto unilateral, pero finalmente entregas el bien a través de un contrato que así lo determinaste por unilateral voluntad. El mandato es otro contrato en que se encarga que una persona a otra realice actos en su nombre, para que vayas y tú me representes a este lugar con poder de dominio absoluto, total o parcial, para que desahogues y participes en mi nombre y representación en tal actividad. ¿Por qué son importantes los contratos civiles? Aquí se los digo en el compendio que les anexo. ¿Por qué? Porque ordenan las relaciones sociales, es decir, establecen reglas precisas entre las personas, establecen el cómo, dónde, por qué y para qué, establece la forma, el mecanismo de la relación que se da en materia civil con una persona con otra. Protegen los derechos de las partes. Ahí se garantiza el cumplimiento del acuerdo de las voluntades, que también viene siendo como en el mercantil, donde se hace un cuasi contrato, se convierte en un acto jurídico para luego narrar o desarrollar cuáles son las obligaciones de carácter
y cumplimiento que quedaron pactados en el documento formal. Y facilita que la convivencia entre las partes, permite resolver en forma pacífica, en forma ordenada, en forma respetuosa cualquier conflicto que surja entre personas, donde puedan ponerse de acuerdo y por supuesto de llevar a feliz puerto cualquier controversia que se realice. Los contratos civiles son la base de una convivencia social. Regulan una amplia variedad de relaciones entre las personas. Se comprenden estas características como los actos que se dan cotidianos entre las personas, como pueden ser algunos de carácter privado, aunque también los contratos civiles y mercantiles resuelven controversias y previenen hechos que pudieran generar. Ojalá me pudieran explicar en algún solo tramo cuál es la diferencia entre los contratos mercantiles y civiles y cuál es la diferencia entre los contratos y al revés, mercantil y civil y mercantil, para que me digan cuál es el objeto, la ley aplicable, la formalidad y la naturaleza de estos eventos. En la unidad que a continuación voy a señalarles, que es un poco más amplia, lo vamos a desarrollar la próxima semana. Esta unidad fue un poco más corta, pero sí quiero que ustedes alcancen a diferenciar con toda precisión estos elementos. Si el contrato mercantil y el contrato civil, ambos, tienen la similitud de que son actos de voluntad de cada una de las partes, que ambos contratos, civil y mercantil, tienen el valor del consentimiento, donde cada una de las partes acuerda y resuelve con base a su decisión, que quede claro que lo que están resolviendo o pactando no es a través de la presión, a través de amenazas, chantajes, vicios en el contrato, dolo, mala fe. No, porque si así fuera, no fuera un acto de autonomía privada o particular. ¿Por qué? Porque ninguna voluntad puede estar por encima de una, ni la otra puede estar por encima de la otra. Tanto el contrato mercantil como el contrato civil deben estar en un acuerdo de libertad autónoma y donde los acuerdos sean correspondientes uno del otro. No voy a estar por encima diciéndote que te voy a cobrar tal tasa de interés cuando la que está pactada es de otra. No voy a pactar nada que sea ilícito, que no esté en el mercado, que no sea una oferta que pueda ser pública. Tampoco voy a poder tratar si son actos ilegales o actos fuera de la ley. No puedo traficar ni vender cosas, comercializar o pactar en materia civil actos o servicios que estén fuera de la ley. No voy a poder reclamar, por supuesto, el cumplimiento de un contrato cuyas cláusulas sean ventajosas, dolosas, dañinas, abusonas, por decir, o explotadoras, y que no correspondan al acuerdo de voluntades de libertad y de autonomía que tiene cada uno de los contratantes. Por eso es importante. Vale la pena que ustedes me hagan en esta conclusión en qué consistió un contrato mercantil, luego en un contrato civil. ¿Cuáles son las fundamentaciones legales a las que se acoge cada uno de ellos? ¿Y cuál es el marco de legalidad en el que parte? Sí, son acuerdos de voluntades, cuasi contratos,
antes de ser este acto jurídico. Cuando se hace un acto jurídico es porque ya existe el documento pleno donde se va a sentar o sustentar la validez de este contrato. Y el cumplimiento de las obligaciones, donde establecen las cláusulas de cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Qué vas a entregar? ¿Cuánto vas a entregar? Y si no lo entregas, ¿qué pasaría? Y si entregas otra cosa, ¿en qué momento se consolida la celebración de uno de estos dos contratos? Y bueno, que exista, por supuesto, la personalidad jurídica, que tengas la patrimonialidad, que tengas la capacidad jurídica y legal de la cosa o del bien o del servicio que vas a prestar. Si se fijan, estamos hablando casi del mismo contrato, pero enséñense a alcanzar la diferencia, y si no se las alcancé a explicar, hay que hacer una investigación en los compendios que estoy entregándoles para que tengan la posibilidad de poder comprender con precisión a qué se refiere esta materia. Este video fue muy cortito, pero yo sé que lo entendieron y fue más sintetizado. Espero la respuesta, ya saben, una cuartilla solo de las conclusiones, donde den respuesta a todo lo que aquí acabo de expresar. Por su atención, muchas gracias. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Me quedo contigo.